las imágenes? Listo, ya está la grabación. ¿Siguieron intentando mirar las imágenes? ¿Alguien pudo mirar alguna más? Yo no, yo necesito como que me esté guiando porque en la de la mujer ya después ya no la encontré. Ok, es cuestión nada más de intentarlo. Recuerden que es perder el foco, es dejar de mirar la superficie para mirar o más lejos o más cerca de la imagen. No debo mirar la imagen bidimensional, sino mirar más atrás o mirar antes. Ese es el ejercicio. La forma en la que lo sugiere la persona del video que les mandé es acercar la pantalla a los ojos y sin mover el foco del ojo ir retirando la imagen. Eso es lo que hace es justamente que nuestro foco quede antes de la imagen. Eso es lo que tenemos que lograr. No mirar la superficie, sino mirar antes o mirar después. Podemos mirar hacia atrás, pero no mirar la superficie de la imagen que estamos tratando de ver. Ese es el efecto tridimensional, la modificación de la distancia del foco. Bueno, les voy a sugerir que lo intenten. Hay otro ejercicio que también podríamos este, recuperar. No sé si ya leyeron El Principito. Es una de las obras más clásicas, más bonitas, creo que el primer libro que leí en mi vida. Y ese ejercicio de la figura que ponen al inicio, eh, algo que parece un sombrero, ¿no? Algo que parece un sombrero. Cuando el niño le pregunta a los adultos qué es lo que ven, casi todos dicen, ah, pues es un sombrero, es un sombrero. Y bueno, al final cuando les comenta que no se trata de un sombrero, sino de una boa que se comió a un elefante, es justamente de lo que se trata el cambio de perspectiva, ¿no? De lo que nosotros tenemos que hacer en relación con la realidad, es aprender a mirarla de otra manera, es aprender a ver cosas que no son evidentes o cosas que están ahí, pero no estamos acostumbrados a verlas. Y esto solamente lo podemos hacer practicándolo. Eh, Dicen que amar se aprende amando, así que necesitamos ir amando todo lo que hacemos todos los días para ir moviendo nuestro foco e ir viendo cosas distintas. La investigación cualitativa tiene esas características, tiene esa intencionalidad de, de hacernos mirar la realidad y hacernos observar las cosas que no son evidentes. Y esas son las que nos permiten comprenderlas, porque casi siempre estamos en automático, ¿están de acuerdo? Casi siempre tenemos una rutina ya establecida y vamos haciendo las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer o porque ya las hemos hecho y ya ni siquiera nos percatamos de lo que estamos haciendo. No sé si les haya pasado a ustedes, a mí me pasa con mucha frecuencia que de pronto dices, ah, caray, ¿y cómo llegué aquí? O ¿qué estaba haciendo yo antes de esto? Y lo hice y soy consciente de estarlo habiendo estado haciendo, pero no de la manera como lo hice, es decir, estamos actuando siempre en automático. Y en términos de investigación cualitativa, esta capacidad de observación, esta capacidad de metacognición, esta capacidad de conciencia, es una capacidad, es una cualidad que tenemos que cultivar, que tenemos que hacernos llegar eh, para que nos ayude en el desempeño, no solamente de la investigación, que es algo que sí hacemos, pero como maestros les comentaba la semana pasada, siempre estamos investigando, siempre estamos inquiriendo qué es lo que está sucediendo con los muchachos, qué es lo que sucede con el clima de la clase, qué es lo que sucede con la conducta de los muchachos, con los problemas familiares que de pronto afectan sus rendimientos académicos, con las circunstancias sociales o culturales que de pronto también afectan las cosas que suceden en la escuela. Esta capacidad que nosotros debemos desarrollar nos ayudaría mucho para ver cosas que no son evidentes, están ahí, pero que tenemos que aprender a visualizarlas. Bien, vamos espero que ahora sí me deje presentar, que ahora sí no me ponga problemas. Ya ven que esto es como mi coco, ¿verdad? Ahí está. Ahora pantalla completa. Ay, no, ya empezó. Ya ven, no me deja poner pantalla completa. ¿Por qué no me deja poner pantalla? En la computadora yo tengo la pantalla completa y aquí no se ve.
¿no? Y miren que lo estuve practicando toda la semana. Y cuando lo estaba practicando, nunca tuve problemas para presentarlo. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me haces esto? Dejo de presentar. Ok, vuelvo a presentar. Ventana. Quiero presentarles esta ventana. Quiero compartirles esa ventana. Ya se ve que está compartiendo, doctora. Se ve, pero no se ve la pantalla completa, Doc. Yo en la computadora la tengo completa, pero no se ve completa en la presentación. Ah, ya entiendo. O sea, yo tengo la pantalla, la imagen en toda la pantalla, pero acá en la presentación ustedes no la ven. Ustedes ven como si no la tuvieran. Ajá. Y les juro que lo estuve practicando toda la semana y nunca tuve problemas si la presentaba, pero no sé por qué. Ya sabe que la tecnología es, miren, tengo la pantalla completa en mi No computadora. sé si tal vez una opción podría ser, si usted está de acuerdo, si tal vez alguno de nuestros alumnos pudiera compartirla en su computadora. ¿Alguien podría hacerlo? Si nos pudiera apoyar, sería extraordinario. Que usted O pudiera compartirle el archivo y encontrar que qué es lo que voy a generosamente hacer. nos compartiera. ¿Qué estoy haciendo mal? Dejo de compartir. Dejo de compartir. Y estoy ahí. Comparto. No tengo otra pestaña abierta, ya cerré todas las pestañas previendo eso. Cerré todas las pestañas. Y, por ejemplo, si presento esta, que es otra pestaña que tengo. Esa sí la ven y esa sí se mueve. ¿Y por qué la otra no? Ay, Dios mío. Maestra, Sí, ¿no será, bueno, cuando le da en compartir aquí en Meet, le doy en ventana, comparte toda la pantalla o por ventanas? ventana. Comparto la ventana. Y si la comparte en toda la pantalla, o sea, le da la Ok. opción de toda la pantalla, se va a ver todos los movimientos que usted haga y probablemente ahora sí cuando amplíe la imagen, se pueda ver. Ok, la tengo Sí, ya. perdón la interrupción. Así es correcto, doctora. Eso va a funcionar. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ahora vaya ajá, La presentación. y ahí Ay, Ahora sí. gracias. Ay, gracias, hija. Gracias, por gracias, Gracias. nada. gracias. Ok, muy bien, empezamos entonces. Empezamos entonces. Quería iniciar haciendo un breve repaso de lo que revisamos la semana pasada en relación con los diferentes métodos, los diferentes diseños de investigación cualitativa. Recordarán ustedes, ya revisamos las descriptivas, los diseños etnográficos, los diseños biográficos o narrativas, los fenomenológicos. Los narrativos, los de documentales y los biográficos los pusimos en una sola, ¿se acuerdan? Que es la revisión documental. Los fenomenológicos y la investigación-acción, que son los más importantes, de hecho los más usuales dentro de la investigación cualitativa. Y revisamos la semana pasada la teoría fundamental. Hoy vamos a trabajar la inducción analítica y la hermenéutica, que son las últimas que nos faltan. Y vamos a revisar un poquito las técnicas de recogidas de datos, es decir, los instrumentos y las herramientas que vamos a poder utilizar para poder hacer uso de nuestra investigación de manera más efectiva. Recordar nuevamente que la investigación cualitativa procede por inducción, que hace uso de un acercamiento que llamamos ingenuo, un acercamiento abierto al fenómeno. En filosofía es una noción que se conoce como epoge,
es Edmund Husserl quien la plantea en el inicio, y lo que nos sugiere es que nosotros cualquier realidad, cualquier fenómeno que estemos analizando, nos acerquemos a él sin ningún prejuicio, sin la intención de justificar nada, de comprender nada que ya esté establecido, sino para observarlo de manera ingenua, de manera abierta, como si fuera la primera vez que se analizara. Y esta es una de las características más importantes, particularmente de la teoría fundamentada, aunque la fenomenológica, ya revisamos en la descriptiva, es otro tipo de investigación, también hace uso de esta herramienta. Es el acercamiento al fenómeno, el establecimiento de categorías, que en este tipo de investigación se convierte, por supuesto, en la más importante de los elementos que aparecen dentro del proceso investigativo, es justamente la categorización, el establecimiento de categorías de conceptos para poder ir formulando, que sería el último de los pasos, la teoría. Y vimos también que el ciclo que se realiza, que es un ciclo que es recursivo, también habíamos analizado eso, va de la observación al registro, a la conceptualización, a la categorización y a la teorización. Estos son los 5 pasos que son recursivos y que pueden ser, nos podemos regresar del tercero al primero, del tercero al segundo, del cuarto al segundo, sin importar cada vez que se requiera, cada vez que se tenga que hacer un replanteamiento. La teoría fundamentada requiere que nos regresemos a donde corresponde. Entonces, estos son los métodos interpretativos que están planteados en el libro que estamos analizando, la teoría fundamentada, la inducción analítica. Y al día de hoy vamos a abordar lo que es la inducción analítica. Bueno, inducción analítica, desde la denominación, nos dice claramente a qué se va a referir. Es decir, hace un proceso inductivo en términos de que analiza casos particulares. Y le denomina analítica porque lo que hace es justamente analizar cada uno de sus casos, pero tiene una característica muy interesante, que es la que permite diferenciar este método cualitativo del resto. Es el hecho de que el propósito de análisis de los casos es la comprobación de las hipótesis previas. Es algo totalmente distinto a lo que hace la investigación, la teoría fundamentada, porque lo que estamos haciendo aquí es verificar algo que se supone ya sabemos. Y lo que hacemos es acercarnos a la realidad, acercarnos al fenómeno, para poder comprobar eso que ya sabemos a partir de lo que se observa. Y bueno, normalmente los fenómenos en el corte social, en el orden social, tienen que ver con una serie de relaciones de corte complejo que no siempre son predecibles, que no siempre son previsibles, que no siempre son determinables en función de conceptos previos, en función de explicaciones ya existentes. Entonces, esta inducción analítica es una fuente importante de información porque permite en esa verificación también la falsabilidad de las teorías de las que se habla. Entonces, es una teoría que se inició con unos trabajos del autor Florian Slanesky y la define como la sucesiva postulación de hipótesis de validez universal a diferentes casos particulares para ponerlos a prueba y demostrar o refutar su validez basándose en datos de corte cualitativo. ¿Cuáles son los datos de corte cualitativo? Aquellos que tienen que ver con cualidades y no cantidades. El objeto de estudio, es decir, a qué se va a referir, qué es lo que se va a atender en este tipo de investigación, es la verificación de las hipótesis o las proposiciones y en su caso su falsabilidad. Entonces, tenemos una serie de hipótesis que ya son conocidas, que ya son aceptadas, y esas hipótesis las ponemos en juego, las relacionamos con una serie de fenómenos que estamos analizando y que se van a analizar caso por caso, eso es importante recordarlo, para que esa teoría de la que se parte sea confirmada o sea falsada, para que se consolide y se tenga más validez. Y en esta última consolidación, lo que hacemos es que si no se verifica, hacemos un proceso que es recursivo. Y estamos en ese proceso, en esa forma, hasta que la teoría queda sólida y podemos hacer uso de ella de manera más clara y más contundente. Esta
Este texto, esta teoría fue originalmente propuesta en un libro que se llama El método de la sociología, que fue publicado en 1934. Él es un sociólogo político nacido en Polonia, aunque nacionalizado después del inicio de la guerra, por supuesto. Se nacionalizó en Estados Unidos para el desarrollo de su teoría, y fue ahí donde fundamentalmente. La intención que plantea el autor en esta obra para el establecimiento de la inducción analítica tiene que ver con dos categorías, con dos procesos que le parecen a él que son fundamentales. En el estudio sociológico del que él parte, hace un estudio acerca de las condiciones de migración y las condiciones de vida de los campesinos en su territorio. Y entonces dice que lo que se propone con esta metodología es aprender a desarrollar clasificaciones o tipos, y esto tiene que ver con la categorización con la que se trabaja en la teoría fundamental. Esta inducción analítica, para esta inducción analítica propone establecer estas clasificaciones mediante tres fases. Primero, hace el surgimiento de la clasificación a partir de los primeros casos. Después hace una búsqueda rigurosa de evidencia que falsee las hipótesis. Es decir, hace uso de diferentes herramientas, de diferentes instrumentos o técnicas para que lo que está planteando se busque refutar en la realidad, y hace uso de un proceso de adaptabilidad en la que la recepción teórica, los procesos que va contrastando, los procesos que va generando, vayan dando pauta y base para los que siguen. Y ese es un proceso en curso que, y como en toda investigación cualitativa, resulta ser recursivo. El segundo propósito de la investigación que plantea este autor es producir hipótesis, es decir, explicar los fenómenos, y para esta explicación plantea seis etapas. La primera es establecer una definición inicial del fenómeno. En el acercamiento, a pesar de que ya tenemos una explicación previa, por supuesto, tenemos las teorías, conocemos cuáles son los elementos. Lo que hacemos con un primer acercamiento es definir el fenómeno con el que nos estamos acercando a la luz de las teorías de las que estamos partiendo. Entonces, a partir de eso, el siguiente paso sería la formulación de una explicación hipotética. El siguiente sería un examen del caso a la luz de esa hipótesis. Y en el caso de que la hipótesis se parezca o no a la teoría de la que se está trabajando, entonces se hace una reformulación, y ya sea que se reformula las teorías o se reformula el planteamiento desde el cual se está trabajando ese caso, para poder establecer todos esos datos que se están generando, les sirven de alimento a la solidez de las hipótesis que se trabajan. Y así, de manera sucesiva, se van examinando nuevos números de casos que van aportando información a este proceso. Y este procedimiento continúa hasta que se establece una relación que es sólida. Y si se fijan ustedes, esta información, toda esta información es muy útil, sería muy útil incluso como un insumo para la investigación de teoría fundamentada, porque está dando pauta, porque está dando datos que pueden servir no solo para contrastar estas teorías de las que se parte, sino para, en su caso, poder diseñar o plantear explicaciones distintas a las que ya se. ¿Cómo es lo que se van a hacer la recogida de la información? Es mediante la búsqueda activa de casos. Necesitamos muchos casos, diferentes casos, que nos puedan permitir plantear la contrastación de esa hipótesis con la realidad. Y esas diferentes tipos de casos nos van a proporcionar esa información. Vamos a buscar informantes, vamos a buscar escenarios, vamos a buscar sucesos que puedan proporcionar de forma inductiva, caso por caso, los datos que permitan refutar o validar esas teorías. De manera sintética, ¿cómo es que se conceptualiza esto? ¿Cómo es que se realiza este proceso dentro de la teoría de este autor? Bueno, pues aquí está un resumen del planteamiento que él hace, el que se plantea el desarrollo de una definición del fenómeno que se explica
que se toma de la literatura, de otros textos, de otras investigaciones, de las teorías o conocimientos que ya han sido aceptados y validados. Se formulan las hipótesis que explican el fenómeno. Estas hipótesis tienen que estar sustentadas en las fuentes y en las teorías ya establecidas. Se estudian los casos para ver si la hipótesis se ajusta. Si la hipótesis no explica el caso, se reformula o se redefine el fenómeno. Si se busca activamente casos negativos que refuten el fenómeno. Esta es una de las características más importantes de este procedimiento, porque de entrada la intención es encontrar casos que la falseen, casos que nos permitan definir que no es correcto lo que estamos afirmando, o que lo que ya está afirmado, para poder plantear explicaciones nuevas, explicaciones distintas. Y si se encuentran este tipo de casos que refutan el fenómeno, que refutan la teoría, se reformulan las hipótesis o se redefine el fenómeno en este ciclo recurrente del que hemos hablado, y esto se continúa hasta que la puesta a prueba plantee que ya se ha dicho todo, que lo que se ha examinado ha dado la información suficiente y esa información ha validado de manera concreta, de manera real y de manera contundente las teorías que se están analizando. Hay una lógica subyacente en este método que tiene que ver con que la información, los datos que surgen de la realidad, son los que proveen las posibilidades de análisis o de contrastación. Esta inducción analítica obliga al investigador a ir refinando y matizando las teorías y proposiciones, pese a que se esté partiendo de teorías establecidas, de conclusiones previamente validadas mediante otros tipos de investigación. Lo que se hace aquí es, a través de este ejercicio experiencial, de este ejercicio pragmático, contrastar y tamizar, hacer más fino e identificar elementos que probablemente no se habían visto antes, pero que pueden enriquecer y darle mayor solidez a las teorías que se están trabajando. Esta inducción analítica es una estrategia para combatir la ilusión de transparencia del analista, dice el autor. Esa opción de facilidad a la que se hace referencia en un principio y que a veces permite avanzar explicaciones que, si no encuentran resistencia, de pronto se van como válidas y definitivas, sin mayor refutación, sin mayor validación. Nos vamos así como en el automático de decir, ya se dijo y entonces es cierto, y las tomamos como una verdad absoluta. El método fue formulado, bueno, ya dijimos que formulado por Zaniewski en 1934. Y lo propone como un ejercicio dialéctico para probar teorías mediante este análisis cualitativo. La parte más importante de esta explicación tal vez tiene que ver con la contestación de que es algo totalmente distinto a la teoría fundamentada, pese a que les mencionaba que los datos que se obtengan de aquí pueden ser referentes para hacer el ejercicio de la teoría fundamentada, pero es algo distinto porque la inducción analítica busca datos para comprobar o para refutar teorías ya existentes, a diferencia de lo que hace la teoría fundamentada, que es revisar el fenómeno sin prejuicios y sin teorías previas para poder plantear explicaciones que no existen. Esa es una gran diferencia. Y bueno, por supuesto que es el interés en la parte metodológica. El interés es la búsqueda activa de casos que refuten las teorías para poder darles mayor solidez. Originalmente esa teoría se fue iniciando en el sector salud, pero encuentra muchas resistencias, encuentra muchas dudas en relación con su aplicación, porque siempre en este tipo de áreas se hace predominar el enfoque positivista de los métodos cuantitativos para tener mayor verificabilidad, para tener mayor solidez, para tener la certeza de que las cosas que se están investigando tienen un fundamento más verificable. Recuerden ustedes que dentro de la investigación cualitativa, lo que hacemos no necesariamente es repetible, ni nos permite hacer pronósticos, ni nos permite establecer reglas o leyes, o plantear hipótesis que se van a cumplir en todos los casos. Para la investigación cualitativa,
Los fenómenos son únicos, son irrepetibles y son importantes que nos puedan dar información para poder ir generalizando qué cosas pueden ir ocurriendo, ir comprendiendo los fenómenos, pero nunca vamos a encontrar en el terreno cualitativo una ley que nos diga que esto se va a repetir de manera permanente siempre que se presenten estos elementos. La causalidad lineal no es algo que esté presente en la investigación. Entonces, siempre ha tenido reticencias en términos de algunos sectores, particularmente a pesar de que se inicia dentro del sector salud, se empezaron a hacer estudios dentro del sector salud. No es un método que se aplique con mucha frecuencia en estos sectores, pero sí se aplica con una gran eficiencia en las ciencias sociales y humanas. Les voy a proporcionar un artículo que está planteando un ejemplo específico de este tipo de investigación que tiene que ver con la adolescencia, fenómenos ocurridos en la adolescencia. Esta es solo la portada del artículo, se los voy a subir en un momento más a la plataforma para que podamos tener de una forma más clara cómo se realiza esta investigación y qué elementos podemos nosotros utilizar para el planteamiento de lo que podamos hacer nosotros en nuestras aulas, en nuestras instituciones. El siguiente diseño de investigación es uno de los diseños más fluidos, más presentes en toda investigación cualitativa. Hacemos uso de esto de una forma natural, de una forma naturalizada, porque es la forma en la que nuestra mente procesa la información. La hermenéutica es la interpretación de la realidad, particularmente como está definida la interpretación del sentido de los textos, pero recordemos que un texto es todo lo que podemos nosotros encontrarnos. Un texto es una imagen, un texto es un gesto, un texto es una película, un texto es una situación, un texto es un libro, un texto es una fotografía, todo lo que se nos presente a análisis, todo lo que podemos nosotros percibir, la música, todo es un texto que podemos comprender, que podemos simbolizar, que podemos reflexionar y del que podemos aprender algo para comprenderlo y a partir de comprenderlo trasladar estos aprendizajes a las posibilidades vitales que nosotros estemos desarrollando en cualquiera de los ámbitos en el que nos encontramos. Tiene un origen no solamente etimológico, sino histórico. Aparece en las primeras esbozos de la filosofía y está relacionado con el dios Hermes. El término es hermenéutica, viene de Hermes, de la interpretación del conocimiento de la sabiduría, y se aplica en el terreno filosófico justamente con esta intencionalidad, con la intencionalidad del trabajo que se hace de comprensión, de interpretación de la realidad. Y tiene que ver, por supuesto, no solamente con las cosas que son evidentes, sino con aquellas cosas que están detrás de los textos, dicen los enterados, que se leen entre líneas o que pueden deducirse a partir de conocimientos que son aledaños. Sus primeros aplicaciones tienen que ver con la interpretación de los textos teológicos en la Edad Media, pero podemos rastrear sus orígenes desde Aristóteles, que concebía la hermeneia como la captación de lo que la inteligencia pretende transmitir y establecía la hermeneia como una diferenciación en relación con la adivinación. Recuerden ustedes que en la cultura griega la adivinación, la consulta de los oráculos era una actividad muy frecuente de la que se tomaban verdades, de la que se tomaban referencias para la vida. Y en esta contrastación que hace Aristóteles respecto a lo que la inteligencia nos puede decir, a diferencia de lo que nos pueda decir el oráculo, al que equivalía con ideas delirantes, con ideas que podrían no tener nada que ver con la realidad. Es en el humanismo renacentista cuando tiene mucha mayor aplicación, porque se
su principal uso tuvo que ver con la interpretación de los textos bíblicos. La hermenéutica era exclusivamente la interpretación de lo que los textos bíblicos, de lo que los libros de los apóstoles, de lo que todos los libros que están integrados y que se fueron integrando durante ese proceso a lo que conocemos como la Biblia, hacían en la interpretación de lo que cada texto quería decir, y era la forma en la que estaban haciendo el ejercicio de interpretación. Y en la Edad Media, con el surgimiento de las universidades, con el Renacimiento, con la Ilustración, se va dando pauta a una nueva interpretación, a una interpretación que, dejando atrás las interpretaciones religiosas exclusivamente, se permitía el traspaso hacia terrenos de interpretación más abierta que tienen que ver con esta pérdida de las prohibiciones religiosas. No sé si recuerden ustedes, estaba totalmente prohibido que los hombres conocieran o interpretaran. Eso era algo que solamente hacían los sacerdotes, por eso el nombre de patrística, los padres de la iglesia. Solamente ellos podían leer y comprender lo que la Biblia decía para poder establecer los vínculos con los fieles. Y ellos planteaban que el mundo estaba cubierto por una especie de domo. No sé si les suene familiares, es algo que están retomando mucho. Está cubierto por una especie de domo. Entonces decían, la filosofía, que era la forma en la que los seres humanos los hombres podían aprender o comprender la realidad, estaba solamente del domo para abajo. No tenían autorización para analizar nada de lo que ocurriera del domo para arriba. Y entonces lo que hacían los intérpretes de los textos bíblicos era decir, todo lo que tiene que ver con la Biblia está del domo para arriba, y eso es una región exclusiva de los padres de la iglesia en su conjunto. Y entonces estaba esa decisión muy curiosa que hizo San Agustín en relación a que los seres humanos no tenían autorización para conocer las cosas divinas, ¿no? Y bueno, con este humanismo renacentista que se va surgiendo pues, durante muchos siglos, desde la primera universidad se creó en el siglo XII, y se va rompiendo toda esta prohibición, toda esta inhibición que se hizo de la comprensión de la naturaleza, de la comprensión de las relaciones, de la comprensión de los fenómenos, se va rompiendo con estas prohibiciones religiosas, ¿no? Hasta que llegamos en 1500 a la invención del método científico y todo lo que con ello se derivó. Ahí, para atrás. Dilthey hace el planteamiento de la hermenéutica como una reflexión histórica. Dentro de sus obras y sus planteamientos, lo que sugiere es que todo proceso de investigación tiene que ponerse en el lugar de quien elaboró ese texto, de quien es el autor de ese texto. Está, por supuesto, hablando de textos escritos, pero si lo trasladamos podemos hacer esta interpretación a cualquier tipo de texto, como señalábamos. Para Dilthey se trata de una reflexión histórica porque quien escribe está en un contexto, tienes determinadas circunstancias, determinado background, y eso es lo que está planteando en el texto. Para poder comprender con claridad un texto tenemos que ponernos en los zapatos del autor, saber cuál es su contexto, cuál es su tiempo, cuáles son sus referentes, y a partir de ahí tomar idea de lo que se trata en lo que está planteando. Heidegger hace también un ejercicio y una aportación para la comprensión de la realidad a partir de estas fundamentaciones. Y lo que dice es que se tiene que comprender la realidad a lo largo de la historia, pero desde la filosofía, es decir, desde la comprensión de lo que nosotros podemos interpretar, acercándonos a los saberes y saberes que ya están existentes. De sus obras más importantes está, por supuesto, Ser y Tiempo, en el que se plantea de manera muy sintética, por supuesto, que todo ser humano está enraizado en el tiempo. La existencia es lo que nos da la posibilidad de ser. En eso consiste el existencialismo. No estamos predeterminados, no estamos preestablecidos, no tenemos una esencia que nos hace ser lo que somos, sino son nuestras propias vivencias, la forma en la que desarrollamos nuestra vida a lo largo de la historia, de nuestra historia vital, pero también como género humano,
a lo largo de la historia, lo que hace que seamos lo que somos y que la humanidad sea lo que es. Entonces, esta comprensión, la comprensión que se haga, la lectura que se haga de cualquier realidad, no puede omitir este concepto de que estamos enraizados en el tiempo y, por supuesto, a lo largo de la historia. Gadamer es el que hace un trabajo mucho más importante, mucho más amplio en relación con los círculos hermenéuticos, con la hermenéutica, y bueno, hace igual, retomando a Heidegger, hace el planteamiento de que todo es circular, se tiene que comprender el texto a partir de la existencia de los seres humanos como realidad temporal y de lo que emana de su realidad, emana de su existencia como capacidades morales, como capacidades culturales, que son las que se plasman en los textos. Entonces, esto lo que propone es que más que entender conocimientos, lo que se entiende es la esencia de los seres humanos, el papel que desempeñan en su vida y en la historia. Desde las consideraciones de que la experiencia es el camino de la vida, con todo lo que ello conlleva. Esa experiencia nos conforma como seres humanos y nos permite interactuar y establecer vínculos con los demás para darle una sinergia a los grupos sociales en los que se participa. Entonces, desde lo filosófico existe esta capacidad de interpretación, esta posibilidad de conocernos, de conocer a los otros y de reconocernos a partir de esto, es lo que nos constituye como seres humanos. ¿Qué es lo que hay que interpretar a partir de estas consideraciones? Lo que se interpreta es la verdad y es el ser de cualquier fenómeno y de cualquier grupo cultural, de cualquier grupo social al que nos acercamos. Se busca develar la verdad. Existe, por supuesto, ya la noción de que no existe una verdad, sino que existen muchas posibilidades de verdad que tienen que ver con este contexto, con esta historicidad y con esta existencia individual y esta conformación individual de las existencias que permiten al ser humano ser lo que es. Entonces, no plantearnos de que vamos a encontrar una gran verdad que lo va a explicar todo y de la que surge todo, sino que vamos a ir comprendiendo las verdades, la verdad que ocurre dentro de cada fenómeno, de cada hecho social, de cada persona, de cada circunstancia, de cada relación. Esta verdad está determinada a partir del ser de la fenómeno, del ser del grupo, del ser de la persona, del ser del fenómeno que estamos intentando analizar. La hermenéutica entonces se plantea como una opción metodológica, como una opción de utilización como método científico, ciertamente aplicado a las ciencias sociales, que tiene que ver con esta capacidad de comprensión que tenemos de toda la realidad, pero no comprender solo la realidad, sino comprendernos a partir de esta realidad y comprendernos a nosotros mismos que somos producto de esa realidad, en este ciclo tan valioso y tan importante de cómo estamos nosotros afectando a la realidad y la realidad afectándonos a nosotros. Entonces, nuestro texto, ¿cuál es? La realidad, los fenómenos a los que nos acercamos generalmente primero tal vez con asombro, pero siempre con una intencionalidad de descubrir algo, de comprender un tema en particular, de comprender algo que está ocurriendo, que nos llamó la atención o que de manera previa pretendemos investigar. El propósito de la hermenéutica como metodología de investigación, entonces, es acrecentar la conciencia que para comprender la realidad propia y la realidad de los. ¿Para qué podemos utilizarla? Bueno, los usos que se les puedan a ustedes aparecer es los que consideren. Por supuesto, vamos a poder investigar identidades culturales, costumbres, valores, conductas, el origen de las posibilidades de conducta de un grupo social. Se pueden realizar análisis políticos, se pueden realizar análisis culturales, se pueden realizar análisis valorales, éticos, lo que se les ocurra, en la que intervengan grupos humanos, en la que intervenga una comunidad de la que nosotros podamos bien ser parte a través de la posibilidad de ingresar en su círculo o bien poder analizar a partir, no sé, pueden ser de documentos o a partir de referencias,
pero la forma en la que podemos hacer este ejercicio de investigación científica nos da pauta para muchas posibilidades. Y bueno, en el terreno educativo hemos visto, por supuesto, que tenemos muchísimas opciones y que de hecho hacemos mucho proceso de esta naturaleza. Lo que hace falta es que lo hagamos de manera consciente, que lo hagamos de manera sistemática y que esta sistematización de la que podemos hacer uso nos dé posibilidades de tener información que nos ayude, nos conforme, que nos ayude y nos permita comprender mejor los fenómenos, poder intervenir mejor en los fenómenos mediante otros procesos sociales, poder tener herramientas que nos den más pauta para poder hacer mejor nuestro trabajo o poder proponer cosas diferentes. Las posibilidades son inmensas y son infinitas. ¿Cómo podemos entonces nosotros caracterizar este proceso de investigación? Tenemos que no perder de vista que el ser es lenguaje, que nos comunicamos. Recuerden, el lenguaje no es solamente las palabras escritas, las palabras dichas, sino todos los símbolos que involucran, que están inmersos dentro de una cultura y que nos dicen algo. Hablamos de símbolos, hablamos de signos, hablamos de colores, hablamos de convenciones, hablamos de muchas posibilidades de comunicación que constituyen el lenguaje. El lenguaje no solamente son las palabras dichas o escritas. Entonces, el ser, esta posibilidad de existir y de tener una naturaleza personal, una naturaleza derivada de esta existencia, se manifiesta a través del lenguaje. Somos tiempo e historia, es decir, nos vamos generando en el devenir y eso nos va haciendo que nuestro devenir tenga un flujo que hacia atrás es posible ser conocido y que nos permite comprender de una manera más clara qué somos a partir de lo que hemos sido y a partir de cómo nos hemos sido. No perder de vista también, por supuesto, que como parte de estas, como característica fundamental de los procesos de investigación cualitativa, el investigador participa con sus subjetividades dentro del proceso, no solamente al hacer planteamiento de las preguntas, al establecer el vínculo con el grupo, con el fenómeno que quiere estudiar, sino también desde sus prejuicios, las cosas que están enraizadas en su propia subjetividad, también juegan un papel importante cuando hace el análisis, cuando hace la lectura, qué selecciona y qué no, qué le parece pertinente y qué no, está atravesado por los prejuicios personales del investigador. Y bueno, también recordar que la subjetividad de cada uno de los miembros del grupo que estamos analizando también juega su papel en el proceso y este proceso de, decíamos, investigación de segundo orden, de epistemología de segundo orden, de darnos cuenta cómo estamos conociendo, del conocer cómo estamos conociendo, tiene que ver, tiene un fundamento muy importante dentro de las investigaciones cualitativas, porque nos permite llevar el conocimiento no solamente en orden de la realidad, sino en orden del conocimiento de la realidad. Es por eso que se llama. Y entonces, de acuerdo con el Gadamer, el círculo hermenéutico, es uno de los fundamentos, entender que lo que estamos interpretando no es una interpretación lineal, no es algo que se dé de causa a efecto y que siempre vaya a ocurrir, sino que es una interpretación circular, recursiva, que vamos a tener la posibilidad siempre de ir construyendo y que se va construyendo también porque cada uno de los participantes, cada uno de quienes están involucrados en el proceso, también se van modificando a través del proceso y a través de muchos otros elementos que van interactuando con el proceso mismo. Entonces, no perder de vista esto que es reiterativo, recursivo, circular, de acuerdo con Gadamer, se denomina círculo hermenéutico. Y con ello, por supuesto, que todo conocimiento es parcial. No estamos aspirando a una verdad absoluta, no estamos aspirando a un conocimiento total, un conocimiento radical que diga y que explique todas las posibilidades, sino estamos tratando de comprender cuáles son los casos particulares que son únicos, irrepetibles, temporales y existenciales en un momento particular de la vida de ese grupo, de esa persona, y que por consecuencia todo lo que analicemos nos va a hablar de ese grupo, de esa circunstancia y de esa persona. Y los elementos que rescatemos de ahí
van a ser útiles para comprender mejor otros procesos, pero aquellos otros procesos que analicemos van a tener también la necesidad de su propia contextualización para emitir o emanar explicaciones probablemente complementarias, pero siempre no estamos en busca de una verdad que sea definida. Esta consideración es importante. Hermenéutica, decíamos, la hacemos siempre. La hermenéutica es algo que es como una facultad natural, una facultad humana, consustancial a nuestra propia existencia. Siempre estamos interpretando, siempre estamos buscando el sentido de las cosas. El planteamiento que hace la investigación hermenéutica para el acercamiento a la realidad como un método científico de investigación es la sistematización de este proceso, que es una facultad humana, pero que podemos poner al servicio de la comprensión de los grupos sociales, de la comprensión de lo que sucede. Entonces, como método general de comprensión, la hermenéutica es concebida como un método general de comprensión y el reconocimiento de que la interpretación es el modo natural en el que conocemos todos los seres. Siempre estamos buscando descubrir el significado de las cosas. Recuerden que dentro de las posibilidades de narrativa, de comprensión de los textos, decíamos que hay dos niveles que tenemos nosotros que comprender y que no perder de vista. Y dentro de este método hermenéutico, que ya dijimos es dialéctico, es recursivo, es recurrente, es inacabado, siempre está en proceso, hay dos cosas que no tenemos que perder de vista. Una es lo que ocurre, que tiene que ver, por ejemplo, con la hermenéutica del sujeto, que plantea Foucault, y que nos propone comprender lo que el sujeto dice, lo que es evidente, lo que está ocurriendo, lo que se está diciendo, lo que se escribió, lo que se produjo. Y otro nivel que podríamos correlacionarlo con la hermenéutica del yo de Freud, que nos invita a comprender aquello que no dice el sujeto, aquello que no es evidente, aquello que no está a la vista, sino que está subyacente tanto en los símbolos como en las formas en las que se plantean los mensajes, en las formas en las que los textos se presentan, aquellas cosas que no se dicen, lo que está entre líneas. Esos son dos niveles que no debemos perder de vista en este proceso particularmente. Bueno, creo que en ninguna de las partes de los procesos de investigación debemos perder de vista esta parte, pero específicamente en el método hermenéutico dialéctico, lo que planteamos es que se comprenda en los dos niveles de existencia la interpretación que se está haciendo de esta realidad, en lo que es evidente, pero también en lo que no resulta evidente. Y bueno, esto nos lleva, por supuesto, a una invitación que no solamente hacemos la investigación para comprender el mundo, sino fundamentalmente para comprendernos y para comprendernos en el mundo, para juzgar, comprender, nombrar, establecer cuál es nuestro papel en la historia, nuestro papel en esos grupos, nuestro papel como observadores, nuestro papel como interventores de posibilidades de esos grupos, específicamente si hablamos del terreno de la educación, pues no podemos soslayar esta parte. Y bueno, la investigación hermenéutica, analítica, dialógica, nos permite, por supuesto, hacer este proceso personal de autoconocimiento. Es imprescindible que como investigadores hagamos esta parte de conocer la herramienta con la que conocemos. Esa es una de las partes más importantes. ¿Voy bien o me regreso? No me parece que sea un tema muy difícil de comprender, pero si hay algo que tengamos que repasar, alguna duda que exista, con eso terminamos los diferentes diseños de investigación cualitativa. Por supuesto son enunciativos, no pretendo nunca hacer una lista exhaustiva de las posibilidades. Hay otras posibilidades que son combinadas, hay otras posibilidades que son más novedosas. Y bueno, ya verán ustedes en los textos que ya les he proporcionado, en los que les voy a poner un rato más, que existen muchas otras posibilidades también que tienen que ver con combinaciones de estos métodos y que se han ido gestando a lo largo de los procesos que se han ido aplicando, que los mismos investigadores han ido consolidando mediante la experiencia de lo que van realizando.
¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tenga que ver ya con los diseños? Porque vamos a pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con los instrumentos. Bueno, por mi parte creo que no. Muy bien. ¿Nadie tiene dudas? ¿Sí quedaron claros? Con todos mis inconvenientes tecnológicos. Miriam, Tania, ¿Todo bien, doctora? ok. Sí, Salvador, seguimos adelante. ok. Salvador, Sí, muy bien, maestra. ¿sí? Estamos claros. Recuerden que excelente. Recuerden que el trabajo de acreditación del seminario tiene que ver con el planteamiento de uno de estos diseños para poder aplicarlo, obviamente, pues lo vamos a hacer de manera hipotética, para poder aplicarlo en nuestro grupo. Les voy a subir en la plataforma un andamio para que ustedes complementen la información que solicito a partir del diseño que elijan, a partir de la forma en la que pretendan intervenir dentro del proceso de sus grupos, para que podamos como aterrizar un poquito estas nociones que son totalmente teóricas, las podamos aterrizar en cosas que nos puedan servir, que podamos utilizarlas, aplicarlas en beneficio de los chicos, pero a través de la mejora de nuestro propio proceso educativo, nuestro propio proceso formativo, puesto al servicio de los muchachos, ¿no? Vamos a elegir alguna de estas que realizamos, que conocimos de manera muy superficial, pero para tratar de aterrizar esto y de aplicarlo en nuestro. Igual si hubiera alguna duda, la forma en la que ustedes se confundieran de pronto en el desarrollo de este ejercicio de este andamio, por supuesto saben que estoy a las órdenes, no solamente a través de la plataforma, sino también de manera personal en el teléfono. Bien, vamos entonces a irnos a las fuentes a través de las cuales nosotros hacemos uso de la recolecta de la información. Todos los métodos, estos métodos, estas técnicas, estos instrumentos, estas posibilidades están al servicio de cualquier tipo de investigación de corte cualitativo. Particularmente, bueno, pues en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, son de los que más se utilizan. La solicitud, la condición que nos obliga a realizar para que los métodos que utilicemos sean de corte científico y tengan la validez necesaria para poder ser publicados, para poder comprender que los resultados emanados de los procesos que desarrollemos tengan la veracidad y las posibilidades de realmente explicar el fenómeno que estamos trabajando, pues tienen que ver con la utilización de estos mecanismos a través de los cuales nosotros nos hacemos llegar de la información, analizamos la información, procesamos la información y podemos tener claro el concepto del que estamos hablando, de dónde salió, por qué surgió, cómo lo interrelacionamos, cuáles son los fundamentos a partir de los cuales emerge dentro del proceso de investigación. El hacer un uso sistemático, concienzudo, detallado de estos instrumentos, de estos métodos, de estas herramientas, es muy, muy importante. Entonces, porque es lo que le da a dar solidez y validez a las conclusiones a las que lleguemos. Dentro de las fuentes, las posibles fuentes que son, insisto, son meramente enunciativas, hay muchas, muchísimas, nada más tenemos que tener bien claro para qué las usamos y cuál es la forma de usarlas para usarlas de manera. Tenemos, por supuesto, la observación como una forma de acceso a la realidad, las entrevistas, el análisis de documentos históricos, los diarios de campo, las autobiografías, las biografías, las grabaciones, las fotografías, etc. Y vamos a ir un poquito a hacer un esbozo somero de las posibilidades de estos conceptos. Lo primero que quiero que establezcamos es la diferencia que existe entre técnica, método e instrumento. No son lo mismo, a pesar de que muchas veces los utilizamos como sinónimos, no se trata de lo mismo.
Cuando yo hablo de una técnica, estoy hablando de un procedimiento, una serie de pasos establecidos de una manera formal, es decir, las técnicas, alguien las diseñó, alguien las probó, alguien las ejecutó y dijo, esto sirve para esto. Las técnicas nos proveen de un proceso definido y delimitado de cómo realizar algo para poder sacar un provecho determinado de ese tipo de técnica. Imagínenlo como una receta de cocina, paso a paso, cómo lo tenemos que ir desarrollando. Las técnicas tienen que ver con eso, las técnicas son la forma, los pasos, el procedimiento a través de los cuales nosotros nos acercamos a esa realidad. El método, por el contrario, tiene que ver con cómo nos acercamos a esa realidad, desde qué perspectiva, desde qué planteamiento epistemológico, filosófico, teórico. El ejemplo más claro, por supuesto, es que podemos hablar de método cualitativo y método cuantitativo. Se dan cuenta que son cosas totalmente diferentes porque parten de supuestos distintos, porque tienen que ver con las formas de acercamiento que tenemos a la realidad, pero no son pasos sucesivos, no son pasos específicos, son visiones, son perspectivas que se dan, que surgen, que existen a la aplicación de cualquier técnica, de cualquier instrumento, de cualquier acercamiento que tenemos con la realidad. La distinción entre técnica y método es muy importante. El método es una visión mucho más panorámica, la técnica son pasos específicos que se realizan para un determinado propósito y el instrumento pues son las cosas materiales con las que nosotros podemos hacer los registros, en las que nosotros podemos documentarnos, son aquellas cosas que tienen que ver con los objetos que hacemos, con los que hacemos uso para poder hacer la investigación. De esta manera, por ejemplo, entendemos las técnicas como el conjunto de procedimientos que se desarrollan para llevar a cabo una actividad. Es una forma particular de obtener datos e información, una serie de pasos a seguir. Es decir, nos explican cómo se debe hacer una observación, nos explican cómo se debe hacer una entrevista, nos explican cómo se debe hacer una encuesta, cómo se debe hacer un análisis documental, bien sea gráfico, narrativo, histórico. Nos explican, por ejemplo, cómo realizar las actividades de grupos focales, cómo hacer análisis de contenidos, por enunciar solamente algunas de las posibles técnicas de las que podemos hacer uso. Y esta parte es muy importante porque nos permite, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, dependiendo del diseño que hayamos realizado para poder establecer este vínculo con nuestra realidad, cuáles son las técnicas que van a ser más útiles o más pertinentes dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. La observación va a tener características muy específicas porque tenemos que tener presencia, porque tenemos que tener ciertas cualidades o ciertas capacidades, ya decíamos, la capacidad de ver aquello que es evidente y de ver aquello que no es evidente, la capacidad de concentración, el no ser dispersos, el poder enfocarnos, todas estas cualidades personales del investigador tienen que ver con, si vamos a hacer observación, tenerlas para poder hacer una buena observación. Lo mismo sucede con entrevistas, cada una tiene su propia definición, su propio proceso, su propia serie de pasos, de sus propias categorizaciones, sus propias especificidades que nos van a permitir que entre mejor las apliquemos, mejores resultados, mejor validez de la información que nos proporcionan, nos va a generar. Por poner solamente un ejemplo, la observación la podemos clasificar de acuerdo a los medios, la forma en la que está estructurada y de acuerdo al nivel de participación del observador. De acuerdo a los medios podemos encontrar una observación que es estructurada. ¿A qué se le llama estructurada? A la forma en la que yo preestablezco qué es lo que quiero observar. Tal vez me hago preguntas, tal vez me pongo objetivos específicos de qué cosas quiero preguntar, de qué cosas quiero preguntarle a la realidad, por supuesto, de qué cosas quiero observar, de cuáles son los elementos, estoy siendo selectiva, de qué forma los voy a observar. Esta estructuración es un proceso previo que realizo dentro del planteamiento que hago de esta técnica de la observación
este planteamiento me va a decir cuáles son los pasos a desarrollar, si es estructurada o si es no estructurada. Una observación no estructurada es natural, es espontánea, y anoto lo que va ocurriendo. Yo no preveo nada, no busco nada, simplemente me dejo llegar la información que va pasando. Entonces, estas formas en las que se realiza la observación tienen que ver con los métodos. Son las distintas técnicas, van a establecer las distintas técnicas de la observación. Es lo mismo cuando tiene que ver con la participación del investigador, con la participación o no del investigador. Va a ser participativa si el investigador está inmerso en la comunidad y como parte de la comunidad hace su investigación, que es diferente a cuando lo observamos de afuera, cuando lo observamos sin ninguna intervención, porque no formamos parte de esa comunidad, porque no formamos parte de ese grupo. Entonces no podemos nosotros, ninguna de nuestras acciones va a tener una influencia directa dentro del proceso. Vamos a observarla afuera y la forma en la que se realiza es totalmente distinta. Entonces, como técnicas va a depender de qué es lo que querramos, si es estructurada, si es participativa, si no es participativa, etcétera. Va a depender lo que querramos para establecer cuál es la técnica que se va a aplicar. Lo mismo sucede cuando hablamos de entrevistas. La entrevista sí ya es una interacción cara a cara con los integrantes de una comunidad del grupo de estudio, y también podemos clasificarla de manera simple. Tal vez tenemos entrevistas estructuradas, aquellas que tienen preguntas específicas, que tienen objetivos específicos, temas, tópicos específicos, determinado tipo de estructura de la pregunta, y ya sabemos qué es lo que vamos a preguntar, no nos vamos a salir de ahí. Tenemos aquella que es no estructurada, aquella que es libre, en la que platicamos de manera más coloquial, en la que conversamos con la gente y vamos preguntando según nos van contestando y van surgiendo los tópicos de una manera más natural, más espontánea. Y tenemos entrevistas que son, por ejemplo, entrevistas a profundidad, que pueden ser estructuradas o no estructuradas, pero nos dice hasta dónde queremos llevar, qué tipo de preguntas, qué tipo de temas, qué tipo de abordaje se va a hacer con el interlocutor. Pueden ser a profundidad, pueden ser más ligeras, son simplemente diferentes posibilidades de establecer qué tipo de técnica vamos a utilizar dependiendo de las posibilidades que tengamos, dependiendo del enfoque que queramos. Y bueno, aquí esto me mete, por supuesto, a los métodos, las formas en las que esas técnicas son aplicables o son visualizadas o son desde las cuales vamos nosotros a hacer uso de ellas. Entonces, cuando hablamos de método, me refiero al procedimiento a realizar para la obtención de la información. No es la serie de pasos, quiero que eso quede muy claro. Se refiere a cómo obtener esa información y depende de consideraciones epistemológicas. No es lo mismo hacer una entrevista o una observación estructurada que no estructurada. Vamos a generar cosas distintas y vamos a buscar cosas distintas y vamos a obtener información diferente. El hecho de que yo determine que si es estructurada o es no estructurada tiene que ver con un método, con el método, con la forma en la que me voy a presentar, la que voy a interactuar con el objeto. El hecho de que sea participativa o no participativa, que sea natural o que sea artificial, que sea a profundidad o que sea no a profundidad, que sea cualitativa, que sea cuantitativa, se refiere a los métodos, a las formas en las que nosotros nos estamos acercando a la realidad. Y por último, bueno, los instrumentos de los que podemos hacer uso son todos aquellos recursos materiales, todas aquellas cosas que empleamos para realizar los registros de la información, los registros de los datos. Y bueno, tenemos cualquier cantidad de posibilidades. Tenemos cuestionarios, tenemos test, tenemos encuestas, que a pesar de que los tres corresponden al tipo de entrevistas, tienen características diferentes. Un cuestionario es una forma de acercarnos al interlocutor para preguntarle cosas que ya nosotros queremos saber. El test tiene otras características, las encuestas son totalmente diferentes, pese a que correspondan al tipo de técnica.
son instrumentos distintos y nos dan información distinta. Lo mismo tenemos información a partir de fotografías, dependiendo si estamos haciendo análisis o investigación documental, investigación etnográfica o investigación acción. Tenemos documentos que pueden ser documentos presentes, que pueden ser documentos administrativos o que pueden ser documentos históricos, que pueden ser libros o que pueden ser archivos. Tenemos bitácoras, las bitácoras y los diarios de campo, las guías de observación. Todas estas nos sirven para procesos que son más en corto con el fenómeno que estamos trabajando y que permiten el registro inmediato, el registro a tiempo real de las cosas que están ocurriendo. No son históricas, nos sirven igualmente históricas cuando ya están realizados, pero las tenemos que realizar en el momento por lo que está sucediendo y lo vamos registrando. Están las escalas de Likert, por ejemplo, que también son parte del tipo de entrevistas. En las escalas de Likert nosotros hacemos el planteamiento de acuerdo o desacuerdo con algún ítem. Decimos, ¿estás de acuerdo o no con lo que está sucediendo en este momento en tal lugar? Y hacemos una escala del 1 al 5, donde el 1 es totalmente de acuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo, y hay escalas intermedias. Esta escala de Likert nos da información muy puntual, muy precisa, que tiene que ver con cosas que le queremos preguntar a la gente, es decir, la técnica de la entrevista. Tenemos formularios, tenemos cámaras para registrar videos o para registrar fotografías. Incluso hay cámaras que son cámaras que registran otro tipo de sucesos, otro tipo de fenómenos, cámaras infrarrojas, cámaras Kirlian, no sé, dependiendo del tipo de investigación que se esté desarrollando. Instrumentos estos son de manera enunciativa, muchos de los que podemos utilizar, los podemos utilizar de una manera muy, muy específica, dependiendo del método, es decir, del enfoque epistemológico en el que estemos ubicados, y dependiendo el propósito que nos plantea la investigación y el grupo de trabajo, y dependiendo de la técnica que a eso corresponda, hacemos un uso puntual de los pasos que corresponden a esa técnica. Bueno, estas son las fuentes, se las voy a precisar más para podérselas entregar, cuáles son los textos que revisé para esto, y esa sería la presentación del día de hoy. No sé si haya preguntas, si haya dudas. Sobre todo me interesaría que pudiéramos hablar del trabajo final. Si quedó ampliamente atendido el tema, si consideran ustedes que quieren que abundemos de una manera más profunda alguno de los diseños que revisamos. Todavía tenemos un buen tiempo para hacerlo. Me gustaría que pudiéramos revisar esa parte, ¿no? ¿Qué les parece? Todo muy claro, doctora. Bueno, claro, pero me sigue dando miedo la investigación. ¿Por qué te da miedo? Ay, es que, bueno, yo lo veo desde que voy a empezar a investigar, pero ya cuando me empiezan, qué corte, que en qué situación, que qué modelo, bueno, así me pasó, y que ya te saliste y ya vas para otro. Eso no corresponde. Sí, eso no corresponde, y así de, ay, yo decía, pues déjenme terminar mi investigación, déjenme terminar mi documento, a ver en qué lo termino. Pero yo sé que no es así, pero como que eso es lo difícil, no perder el camino, el enfoque que queremos, lo que queremos. Es correcto. Sí, nos tenemos que mantener en la línea respecto a lo que estamos planteando. Por eso hacemos el diseño previo. Lo que yo les pido es solamente el diseño, no vamos a hacer la investigación, solamente vamos a hacer el diseño. No sé, tal vez ya hicieron el planteamiento mental de cuál les gustaría, qué tipo de diseño les gustaría realizar. Si gustan, a partir de ese, de la enunciación que ustedes hagan de eso, me digan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un estudio etnográfico, yo voy a hacer un estudio biográfico, o yo voy a hacer un estudio hermenéutico acerca de esto. Y a partir de eso podemos ir verificando, podemos ir comparando si ya tenemos claro cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos a seguir,
qué es lo que tenemos que tener a la mano, cuáles son los instrumentos o las técnicas de las que nos podemos hacer al llegar para poder, dependiendo del diseño que hayan elegido, para poder hacer el diseño completo. No sé si ya lo tengan listo, si ya lo hayan pensado. No, yo no, doctora, estoy como divagando. Cada vez que le escucho a usted hablar, digo, como que de esta manera, y después escucho la otra, no, mejor esta, y ahorita ya no sé nada, no sé en qué me gustaría centrarlo. ¿Puedes tener claro, ya visualizado algún problema que te gustaría tener dentro de tu grupo o de tu escuela? ¿Qué realidad te gustaría analizar? Ese sería como el primer paso, ¿no? Sí, fíjese que no, de momento quería como adentrarme en la cuestión de la adquisición del número en preescolar. Ok. Pero ya cuando usted nos estaba platicando, recuerdo mucho la de, se me fue el nombre ahorita, de la pareja que se fue a vivir. Se me fue el nombre. Donde solo se observa la realidad. Se me fue. Se me pierde esa parte, no recuerdo. Se me fue ahorita, déjenme revisar mis anotaciones. Bueno, tenemos situaciones muy peculiares con algunas de nuestras escuelas que se encuentran en comunidades muy lejanas, donde, pues a lo mejor no voy a hablar de usos y costumbres, pero sí tienen ciertas que nos hacen cuando llegamos nuevas ahí, preguntarnos mucho, tratar de entenderlos, porque sí es una comunidad muy alejada y como que no quieren mucho de nosotros, de los de ya más de ciudad. Ok, estás entonces trabajando en comunidad, eso es muy padre. Siempre he dicho que mis respetos para quienes se van a comunidades, porque es un trabajo, no solamente el trabajo docente, sino todo lo que involucra que ustedes puedan realizar el trabajo docente en esas circunstancias. Fíjense que no, ahorita ya no doy clases, yo me encargo, soy el apoyo de la supervisora y andamos monitoreando todas las escuelas. Entonces tenemos... ahora te toca facilitarle a los maestros que puedan desarrollar sus funciones, todavía mucho más meritorio, sí. Sí, por ahí tratamos de ayudarles, de darles herramientas, estrategias, cuando llegan nuevos que entiendan el contexto. Ok. ¿No crees que puedas intervenir o que un tema de interés para tu área pueda ser la manera en la que están ahorita aplicando los maestros la nueva escuela mexicana? Es decir, hacer, no sé, un estudio etnográfico que tenga que ver con cuáles son las formas en las que están comprendiendo la nueva escuela mexicana y la están aplicando. Y el etnográfico es eso, simple observación y discusión. ¿Qué están haciendo los maestros para comprender? Eso suena muy interesante, pero con todas las escuelas que no tienen directora, yo trabajo directamente con ellas, entonces, pues mucho de cómo se están apropiando de la nueva escuela mexicana, pues es el trabajo que yo hago con ellas. ¿Y lo has documentado? Pues nada más tenemos como las bitácoras, las notitas que tomamos cuando tenemos reuniones, de repente que son por Zoom las impresiones de pantalla, las listas de participantes, pero no han sido como un registro como para ir más allá, como que nada más lo tenemos como de evidencia. Ok, pues todos esos son insumos que te pueden servir para una investigación etnográfica. Te pueden servir o para una investigación documental si te vas a basar solamente en los registros. O sea, y eso te puede servir, la información que puedas generar si puedes lograr sistematizar un proceso permanente de investigación, quiere decir que te estás allegando de manera sistemática de información de la que puedes sacar información interesante. Eso te puede servir mucho para tu práctica. Insisto, no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a plantear y ese es un buen ejercicio que tú digas, y si lo hago para que de manera permanente siempre se esté registrando esto, eso me va a dar información después para esto, ¿no? Eso te puede ayudar. Es una idea. Tú vas a plantear. Gracias. ¿No? ¿Alguien más ha pensado?
Maestra, Salvador. no, Ujú, me gustaría comentarle, sí voy a necesitar, bueno, meterme un poquito más a fondo en el ujú. diseño etnográfico. Ok, Este es el que quiero yo llevar a cabo. Por ahí tengo algunas ujú, dudas. Sí me gustaría, pues, que me apoyara tal vez con algunos ejemplos sobre ese diseño. claro. Sé que es diseño, sé que es un diseño de investigación cualitativa. Ujú, Vamos a necesitar observaciones, entrevistas, exploración de la cultura, etcétera. Pero sí me ajá, gustaría un ejemplo, por parte de usted. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues yo sí me gustaría ya adentrarme un poquito a lo que es el lenguaje antisonante o vulgar que se da entre ujú, los alumnos del nivel medio superior, pero no ujú. sé si se tenga que hacer a ese nivel o iniciar desde preescolar o secundaria. No sé No, usted qué me recomienda. tú lo puedes utilizar, es decir, el proceso de investigación que tú hagas va a estar en tu contexto, va a estar en donde tú estés. Vas a tener elementos que investigar, tal vez de la historia de vida de esos chicos que tú estás observando, tal vez te tengas que ir hacia atrás en un proceso histórico, pero no te vas a ir a ver lo que está sucediendo en este momento en los kinderes o en las primarias, no. Vas a tener elementos referentes, pero de los objetos que tienes tú en este momento, de los sujetos que forman parte de tu objeto de conocimiento, que sería tu grupo o tu escuela, y a partir de lo que tú vayas analizando de tu escuela, eso te va a ir dando pauta, puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de análisis documental por biografías, todo eso te va a ir dando pauta para que vayas profundizando sobre las cosas que te puedan servir para comprender el fenómeno que tienes. Pero tú te tienes que centrar en ese grupo social que estás observando, en ellos, exclusivamente en ellos. Y lo que te surja de ahí que puedas necesitar conocer es a partir de lo que ellos van haciendo, te van diciendo o van sugiriendo ellos mismos, de lo que la dinámica del grupo plantea, tú vas a tener necesidades. Pero no quiere decir que tengas que investigar o el núcleo social del medio superior o cómo están sucediendo las cosas en secundaria o cómo están sucediendo las cosas en primaria. Son procesos, son muestras totalmente distintas. Tu muestra, lo que vas a trabajar, con quienes vas a trabajar, es el que tú determines en este caso las sugerencias que sea tu núcleo más cercano con el que tienes contacto. Esto nos hace necesitar, por ejemplo, con profundizar lo que sería la observación participativa, porque tú formas parte de ese. No va a ser una observación ajena, va a ser una observación de tu grupo con el que tú tienes relación, del que tú formas parte, en el que tu subjetividad está involucrada y está presente ahí, no solamente de manera personal, sino también de manera colectiva. Lo que tú haces, lo que tú dices y lo que tú eres afecta de manera directa a tus muchachos. Es tu núcleo, la muestra que tú vas a seleccionar es esa. Y con esa te quedas, esa te va a dar cuenta para muchas otras preguntas que tienes que ir contestando, pero no tienes que revisar muchas muestras, a menos que quieras hacer el estudio de inducción, ¿verdad? Pero tienes nada más que plantearte en la parte etnográfica qué fue lo que hiciste. Te puedo platicar, no sé si ya se los platiqué, porque como tengo otros grupos, en los grupos tal vez sí ya lo platiqué. La investigación que realicé para mi maestría de desarrollo humano, ya tiene muchos años que la hice, hace, no sé, 20 años tal vez más. Yo hice un estudio etnográfico. Decíamos que estos diseños que habíamos planteado, que hemos planteado en estas semanas, no son los únicos. Nosotros podemos hacer combinaciones, y de hecho casi siempre operan combinaciones. Yo tengo el diseño del estudio etnográfico, pero para poder hacer el estudio etnográfico también hago investigación documental o también hago estudio inductivo porque analizo varios casos, o también estoy haciendo a lo mejor una partecita de teoría fundamentada, porque tengo que comprender algo que no está explicado y tengo que tomar datos de la realidad que no están explicados en ninguna teoría y tengo que estar haciendo ese proceso. A eso le llamamos diseños de investigaciones mixtos. Entonces, no son únicos, no son así de que esto nada más va a ser lo único que tú vas a desarrollar, sino que podemos intercalar diferentes técnicas, diferentes diseños que nos permitan llegar al propósito, al objetivo que tenemos planteado.
Lo que yo realicé en esa investigación fue al principio totalmente etnográfico, totalmente una observación no participativa, porque yo no formaba parte de la escuela a la que me asignaron, que fue el C20 149. Yo llegué a Morelia para incorporarme a ese plantel, pero nadie me conocía. Yo era absolutamente, no, todavía no me asignaban, me asignaron después viendo, porque para desarrollar ese trabajo tenía yo una beca comisión. Entonces pedí la oportunidad de incorporarme a ese plantel, y para poder hacerlo, el proceso de investigación se dio así, sin que nadie me conociera. Yo llegaba, haz cuenta que llegó una madre de familia, y lo que hice fue observar de manera neutra, de manera natural, y realicé diarios de campo y realicé bitácoras en los que iba destacando los temas de conversación de los chicos, de qué hablaban, cuántas personas se reunían, qué tipo de conversaciones tenían los diferentes grupos, qué tipo de actividades hacían. Es decir, todo lo que iba observando yo en el patio, en los pasillos. A veces caminaba por los pasillos y observaba qué estaba sucediendo en los salones. Toda esa información, que me tardó, no sé, como 6, 7 meses, toda esa información la fui documentando, y de lo que extraje de ahí, extraje tópicos y extraje categorías. Esas categorías me permitieron como comprender cuáles eran los temas de interés de los muchachos, y a partir de los temas de interés diseñé una lista, que podría ser una lista de cotejo, la podríamos interpretar como una lista de cotejo, pero en realidad es un inventario de conceptos que me permitían decir: los muchachos tienen nociones de estas categorías y están incorporadas en su espacio vital, se describen a partir de ellas, se comprenden sus relaciones a partir de todas estas categorías, y esas me sirvieron para ya hacer después hice una intervención, seleccioné con un grupo muestra y con un grupo piloto, una intervención psicológica que tenía que ver con el desarrollo humano, y documenté ese inventario que hice, cómo se aplicaba con un grupo con el que yo trabajé, una intervención psicológica que tenía que ver con autoestima, y con el grupo piloto con el que no trabajé nada. Entonces documenté todas esas partes, y lo que extraje al final fue ese inventario de autoconcepto, pero lo apliqué también a la forma en la que las personas perciben a los chicos, y eso al final, te lo pongo de una manera muy resumida, al final me dio pauta para establecer el nivel de autoconocimiento de los chicos, que le llamé congruencia del autoconcepto. Es decir, si yo me defino con estas características A, B, C, D, D, ¿cómo me definen los demás? Si lo que me definen los demás se parece a lo que yo pienso y soy de mí mismo, tengo un autoconcepto congruente, coherente. Entonces, la premisa al final, la hipótesis a comprobar después con el análisis de esta información, tenía que ver con que los chicos que tenían un autoconcepto más coherente, es decir, que se conocían a sí mismos, y las personas que los percibían más o menos igual, tenían un mejor rendimiento académico. Y bueno, pues el nivel de correlación entre estos dos variables que establecí llegó al nivel de 0.47 de las mediciones estadísticas, y era un nivel muy alto, porque normalmente se buscan entre 20 y 30, o entre 0.20 y 0.30. Me llegó al nivel, a 0.47 de correlación entre que los chicos que tenían un nivel de congruencia más pertinente, tenían un mejor rendimiento académico. Había una gran determinación de estas dos características. Como te das cuenta, yo realicé una investigación mixta. Inicia con una investigación etnográfica, hago uso de la documental, pero también hago uso del proceso cuantitativo cuando establezco un experimento en el que tengo dos grupos, con un intervengo, con otro no. Ese ya es una metodología cuantitativa. Entonces, hice un diseño mixto, y eso me permitió, bueno, pues llegar a la conclusión de lo que yo establecí. Debo decir que lo hice mixto en términos cuantitativos, porque mi asesor era absolutamente positivista. O sea, para él, si no medía, yo no servía de nada. Yo tenía que medirle, tenía que decirle con cantidades, con números, con estadísticas y con datos,
cómo era el autoconcepto de los chicos y bueno, pues me las ingenié de esa manera a través del inventario y a través de la contrastación, que eran los únicos elementos que me podían dar datos cuantitativos, ¿no? Entonces, mi investigación se convirtió en una investigación cuantitativa al final, obviamente mixta, porque los combiné todos los procesos, pero más forzada por la dirección de mi tutor de tesis que por otra cosa, ¿no? Te puedo decir que esa es una de las experiencias que he tenido. Bueno, he realizado otro tipo de investigaciones, pero esa es como que la de la que tengo, que me costó más trabajo, precisamente porque tuve que ajustar las nociones etnográficas, las nociones sociológicas, las nociones culturales, las tuve que cuantificar para darle gusto a mi asesor. Pero al final se convirtió en un diseño mixto de investigación. No sé si el ejemplo te sirva. En la segunda semana, recuerdan que les puse varios ejemplos. Hay varios ejemplos en la segunda semana. Les puse de investigación etnográfica, de investigación acción, de investigación participativa. No sé, les puse como 15 libros o 15 artículos que tienen que ver con este tipo de investigaciones. Revisa alguno, cualquiera, el que mejor te parezca el tema, a lo mejor. Algunos tienen que ver con la salud, algunos tienen que ver con la agronomía, algunos tienen que ver con los bosques, pero ¿cómo se plantea en un tema que aparentemente no es social, aparentemente no es sociológico? ¿Cómo podemos hacer investigación sociológica? ¿Cómo podemos hacer investigación cualitativa, ¿no? En esta sesión les voy a subir unos libros que me encontré, he andado investigando, por supuesto, información para poderles proporcionar, para que les queden por ahí de cómo se realiza cada una de las técnicas. Obviamente no podemos revisarlas en este momento, pero sí podemos tener la fuente documental para que ustedes, cuando lo necesiten, puedan hacer uso de esa bibliografía y puedan repasar qué es lo que necesitan hacer, ¿no? Porque, bueno, obviamente 5 semanas no nos dan como para trabajar de una manera profunda todos los temas y las técnicas. Ok, maestra. Claro que sí, maestra. Muchas gracias por el ejemplo y por supuesto estaremos checando por ahí algunos aspectos sobre este diseño etnográfico. Muy bien. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? Pues yo, maestra, he estado batallando justo en esta semana con 2 de mis niñas. Yo sí trabajo en comunidad, en multigrado. Uy, me quito el sombrero. 2 de mis niñas ya van para 3er grado y no han consolidado su proceso de lectoescritura. Y Ajá. son 2 niñas que me faltan mucho. Entonces, ahí sí me gustaría, yo siento, a ver, usted me dice, una investigación-acción, porque voy a intervenir. Ok. Sí, me parece bien. Vas a tener que diseñar la intervención. Ajá, exactamente. Me parece muy bien hacer el planteamiento teórico de cuál es el proceso a través del cual te vas a acercar a ese par de grupos familiares, porque vas a tener que trabajar con la familia. ¿Cómo te vas a acercar a ese par de grupos familiares? ¿Qué información necesitas obtener de ese par de grupos familiares? Y después de eso, ¿cómo vas a diseñar el proceso de intervención y cómo se va a aplicar? Eso sería la definición de tu proyecto. Pero sí me parece que es pertinente. Muchísimas gracias. Que es pertinente. Nada más ve, bueno, igual lo vas a realizar, pero ve qué posibilidades existen de que realmente los grupos familiares te permitan el acceso, te permitan la información y tú tengas la posibilidad de realmente hacer la intervención. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Muy bien, Tania, excelente. Vero, Miriam. No, Miriam ya nos dijo, ¿verdad? Verito. Les voy a subir en un rato más, nada más déjenme, me desocupo de otra actividad que tengo pendiente. Les voy a subir estos materiales y revisen la semana 2, porque les puse muchos materiales ahí. No con la idea de que los revisen en este momento, sino de que los tengan como background para que
Cuando necesiten algo, sepan que ahí tienen de la etnográfica, tienen de la observación, etc. Revisen los materiales y si de algo les puede servir. Una sugerencia que yo les doy, a veces los libros son extensos, a veces las lecturas son muy amplias. Tenemos que aprender a ser prácticos. Tenemos que aprender a hacer una lectura inteligente de los textos que tenemos. La sugerencia que yo les doy es que hagamos una lectura dirigida. Es la forma en la que yo estudio. Esta lectura dirigida, cuando yo tengo un texto, lo primero que hago es irme al índice. Lo primero que reviso es de qué trata el texto, qué temas aborda el texto. Y bueno, a lo mejor es un tema, es un libro que me va a proporcionar información en un capítulo nada más, pues me voy a ese capítulo. No voy a leer todo el libro y todo lo que está planteando desde el prólogo, desde la introducción. A lo mejor el prólogo, la introducción me da un panorama general del libro, eso lo leo de manera general, pero casi siempre me voy al tema que estoy buscando, al tema que estoy eligiendo. Hacer ese paneo previo, esa primera lectura que me indique cuál es la estructura del libro, cuáles son los temas y de qué manera trata los temas, me ha ayudado a ahorrar mucho tiempo. Les paso el dato para que ustedes puedan usarlo, porque pues en una maestría, en un doctorado, y ya llevo 3, se lee mucho, se lee bastante, entonces necesitamos ser muy prácticos en esto para poder tener la información que necesitamos, tener los datos que necesitamos, pero también tener vida personal, ¿verdad? Tener la posibilidad de que eso sea real, de que lo podamos sacar adelante, porque si nos enfrascamos en una lectura engorrosa, en una lectura amplia, a veces no tenemos tiempo ni siquiera ya para hacer el trabajo. Es importante que hagamos ese ejercicio de lectura inteligente, de lectura dirigida. Les paso el tip, es algo que yo aplico, es la forma en la que yo estudio. Cuando estudié Derecho hace ya muchos años, hace como 30 años, tenía otra técnica que era las lecturas, las hacía, primero hacía una lectura completa, porque los libros de Derecho hay que leerlos como que todos, es decir, no hay manera de hacerlo. Hacía una lectura completa, hacía mi subrayado, después del subrayado hacía una breve síntesis, y esa síntesis la grababa, y al momento de grabarla, después de grabarla, en mis actividades cotidianas la estaba oyendo, y esa era la manera en la que podía yo apropiarme de los conceptos que estaba trabajando, en un proceso que era lectura, subrayado, resumen y grabación, y a partir de ahí yo construía los conceptos que estábamos trabajando. Esa es otra técnica que utilicé para el estudio, y no tenía que estar repasando de manera constante, es decir, de manera completa todos los textos, sino que hacía todo este tamizaje para poder sacar los conceptos específicos de los que estábamos trabajando. Les paso los datos, ojalá les puedan servir. Y por supuesto que estoy a sus órdenes, independientemente que esta sea nuestra última sesión. Si hay algo en lo que podamos colaborarles, en lo que les pueda yo aportar algo, con muchísimo gusto, tienen mi número, y bueno, pues vamos a estar todavía en contacto esta semana para la revisión de su proyecto y para la retroalimentación final del seminario. Pues con esto terminaríamos, si no tienen otra pregunta, y quedar pendientes con la evaluación final. Nada más comentó que entonces va a subir como un andamiaje para nosotros llenarlo como producto final. Es correcto. ¿Qué es lo que tienen que decir en un diseño? ¿Qué tengo que identificar claramente en un diseño? Y bueno, se los subo, ya dependiendo del diseño que ustedes hayan seleccionado, pues van ustedes a lo mejor no a meterlo directamente en el andamio que les mande, sino tomar en cuenta los elementos y hacer su redacción, el formato que ustedes quieran, ¿no? Pero ese sí les puede servir para saber qué temas deben de tener claros en cualquier tipo de diseño. Muchas gracias. Al contrario, Miriam, un gusto saludarles, Salvador, Miriam, Tania, Verónica. Lamento mucho que se hayan retirado los compañeros que se fueron, Juan de Dios, Edgar y esta Yadi. Entiendo que Edgar va a reincorporarse porque está haciendo las actividades de manera retrasada, pero las está haciendo. Ojalá se pueda recuperar con todo el apoyo del mundo. Ojalá que se pueda recuperar, ojalá pudiéramos recuperar también a Juan de Dios y a Yadi, pero ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que mis aportaciones puedan haberles servido de algo.
mi coco es la tecnología y siempre me pone nerviosa la tecnología, pero espero poder superar esa parte, pero ha sido un gusto, un verdadero placer trabajar con ustedes. Igualmente, doctora, muchas gracias. Que les vaya muy bien, estamos en comunicación. Muchas gracias, maestra Anita Pérez. Gracias, Salvador. Felicidades a tu plantel por los lugares que sacó en el concurso. Ay, gracias, maestra. Por ahí les doy un buen seguimiento. Excelente, felicidades. Tienen muy buena plantilla docente y muy bonito plantel. Me encantan. Me encantan. Sí, muchas gracias, maestra. Seguiremos por ese camino. Dios quiere que sí, tienes mucho que aportar. Así es. Pues entonces nos despedimos, que pasen un excelente fin. Ay, Edgar, qué bueno. Por supuesto que sí, corazón. Me da mucho gusto escucharte. Ojalá que te puedas recuperar, pues ya te tocará revisar los videos. En la plataforma están todos los materiales y estoy a tu